Vamos a continuar con las clases, ¿ya? Nos toca hacer lo que es metabolismo de lípidos. Hemos hecho el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Varios compuestos químicos presentes en los alimentos y de origen en el organismo se clasifican como lípidos. Son compuestos que están en el organismo, ¿ya? Y están clasificados como lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son grasas neutras conocidas como los triglicéridos. Se habla de grasa neutra, es hablar de triglicéridos. Fosfolípidos, colesterol. Ustedes ya saben que esos fosfolípidos, su mayoría se encuentran a nivel de la membrana celular, ¿no? La estructura de los triglicéridos, grasas neutras también, ¿no? Hay cadenas largas de ácidos grasos unidas a un glicerol. Ahí tienen las cadenas de ácidos unidas al glicerol, ¿no? Por eso se les llama triglicéridos o grasas neutras. Los tres ácidos grasos más comunes de los triglicéridos son el ácido esteárico, mostrado en el ejemplo de la diestearina, que tiene una cadena de 18 carbonos saturados y átomos de hidrógeno. Ácido oleico, que posee una cadena de 18 carbonos con un doble enlace en medio. Y ácido palmítico, de 16 átomos de carbono y completamente saturado. Estos son los ácidos más comunes, ¿no?, que se encuentran en los triglicéridos, formando los triglicéridos. Como su pesa y tienen los tres. Transporte de lípidos en los líquidos corporales. Ahora, ¿cómo se realiza el transporte? Ya hemos visto, no todas estas cosas tienen que transportarse. Igual vimos en la glucosa. Tenía que entrar, absorberse y transportarse, ¿no? Los lípidos igual, ya también tienen que transportarse. Los triglicéridos se escinden en monoglicéridos y ácidos grasos, igual que los carbohidratos, ¿no? Tenían que escindirse, descomponerse en sustancias simples, los monosacáridos. Los triglicéridos también se descomponen en sustancias más pequeñas, ¿no? Los monoglicéridos y ácidos grasos. A través del epitelio intestinal y forman de nuevo triglicéridos. Entran en la linfa en forma de diminutas gotas de kilomicrones. Vimos en la parte de digestivo que los ácidos grasos de cadena corta, que son menos de 10 carbonos, pasaban libremente, no todas las células la atravesaban. Los que son más de 10 entran, se transforman en enterocito y de nuevo se unen a triglicéridos, ¿no? O sea, como que entran de una estructura simple de monoglicérido, dentro del enterocito se vuelven a ensamblar a triglicéridos, ¿no? Y estos triglicéridos ya de cadena larga entran a la linfa. Ustedes saben que la mayor cantidad de linfa, vasos linfáticos por anatomía, está en el intestino, ¿no? A nivel intestinal. Ahí está la mayor cantidad de linfáticos, ¿no? A nivel intestinal. Y el 80% de todos los linfáticos del cuerpo se encuentran a nivel intestinal. Estos son kilomicrones, estos triglicéridos, como son moléculas grandes, y los lípidos son insolubles en el agua, o sea, no son solubles, necesitan un transportador. Necesita alguien que los lleve. El que los lleve se unen a proteínas que son los kilomicrones, ¿ya? Los kilomicrones son proteínas con grasa, en otras palabras. La grasa no puede viajar sola. Tiene que pegar al kilomicrón una proteína para que viaje, para unir a esa proteína recién puede entrar a la sangre, ¿no? Los grasos de cadena larga se absorben en el hígado. Ya vimos nosotros eso, ¿no? En su superficie, esos son los kilomicrones. En la superficie se absorben por proteína B, están formados por proteína B. Los componentes proteicos aumentan la estabilidad de los kilomicrones y evitan su adherencia a las paredes de los vasos linfáticos. Esa es la propiedad de la proteína. El kilomicrón es grasa. Solo es un pequeño repaso esto. El kilomicrón es proteína con grasa, en otras palabras. Y esa grasa sirve el kilomicrón, el componente proteico, para que no se pegue a la pared del vaso, el kilomicrón, ¿de acuerdo? Compuestos por 87% de triglicéridos, 9% fosfolípidos, 3% de colesterol, 1% de aproproteína B. Entonces, el kilomicrón es el que lleva la grasa del intestino al hígado, en otras palabras, ¿ya? De los intestinos al hígado lleva el kilomicrón, son proteínas grandes. Ahí lo tiene el intestino, hay una enzima, la lipoproteína lipasa, que una vez que llega al hígado le saca, lo raspa, se puede decir, el kilomicrón, y le saca todos los triglicéridos, ¿ya? Y esos triglicéridos se almacenan en los tejidos, en el tejido adiposo. Extracción de kilomicrones de la sangre. Se divide a menos de una hora. El kilomicrón tiene una vida de menos de una hora. Desaparece por la enzima lipoproteína lipasa. Lo que les dije, esa enzima es importante, es la que saca el triglicérido del kilomicrón, en otras palabras. Están en los capilares del tejido adiposo, músculo esquelético y corazón. Hidroliza triglicéridos, kilomicrones y libera ácidos grasos y glicerol, lo que les hace que se libere el kilomicrón, ¿no?
el glicerol lo limpia, ¿no? Lo despega a la grasa de la proteína, por decirlo así. Esa es la función de la enzima lipoproteína lipasa, no se olviden de eso. Son miscibles, por lo tanto, se mezclan con las membranas de adipocitos y células musculares. Transporte de ácidos grasos en la sangre en combinación con la glucosa. Hidrólisis en los triglicéridos se da por dos estímulos. Cuando disminuyen la glucosa en adipocitos, o sea, es cuando se produce la hidrólisis por dos estímulos. Cuando hay disminución de glucosa en adipocitos, disminuye el aglicerato-fosfato, que mantiene el gliceroles al triglicéridos, resultado hidrólisis. Y también hay hormonas que ayudan a la a la hidrólisis del triglicérido. Hormonas que activan la lipasa celular, sensibles hormonas que favorecen la hidrólisis de los triglicéridos. Estas hormonas que actúan, ¿no?, que sirven para la hidrólisis, son la adrenalina, es una catecolamina, ya saben ustedes, la corticotropina, un corticoides, y la hormona de crecimiento. Y esas son las hormonas que también activan la lipasa celular. Esas activan y ayudan a la hidrólisis de los triglicéridos, ¿de acuerdo? Al salir de la célula grasa, los ácidos grasos más a la albúmina forman ácidos grasos no esterificados. Se juntan a la albúmina, forman ácidos grasos no esterificados. Concentración plasmática de ácidos libres en reposo aproximadamente de 15 miligramos por decilitro de 0.45 gramos en todo el aparato circulatorio. La mitad de los ácidos grasos plasmáticos se reemplazan por nuevos cada 2 a 3 minutos. El reemplazo es rápido, ¿no? El reemplazo de los ácidos grasos plasmáticos se reemplazan cada 2 a 3 minutos. Aumenta la tasa de utilización de la grasa. Para la energía celular también se eleva la concentración de ácidos grasos plasmáticos. Sucede especialmente en la inanición y en la diabetes. O sea, cuando hay inanición, cuando hay diabetes, los ácidos grasos aumentan. ¿Por qué? Ya les dije que la insulina servía para que la glucosa entre a las células, ¿no?, y se pudiese metabolizar. Pero si no hay insulina, el carbohidrato va a estar dando vueltas, ¿no?, el azúcar va a estar dando vueltas en la sangre, ¿no?, sin poder entrar a la célula. Entonces el organismo no puede usar esa glucosa. Entonces tiene que echar mano a las reservas de triglicéridos, ¿eh? Tiene que entrar mano ahí, los hidroliza, obviamente, ¿no?, en la admisión y en ayuno. Ahorita vamos a ver eso, que es la ruta de la beta-oxidación de ácidos grasos. Cada molécula de albúmina se puede combinar con 3 a 30 ácidos grasos. No se olviden de eso. Las lipoproteínas, su función especial en el transporte de colesterol y los dicho sea de paso, el kilomicrón está incluido dentro de las lipoproteínas, ¿ya? Son partículas pequeñas, mucho más reducidas que los kilomicrones, pero de composición cualitativamente similar, con triglicéridos, colesterol, fosfolípidos o proteínas. O sea, están compuestos por todo eso, ¿no? Triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas. Lo mismo, no es una proteína recubierta de grasa, proteínas. Concentración plasmática, 700 miligramos, 10 sobre 100 mililitros de plasma. Componentes lipoproteicos. Ahí tienen los componentes de las lipoproteínas. El que más abunda en las lipoproteínas, el componente de la grasa que está más abundante en esa combinación de proteína-grasa, es el colesterol. 180 miligramos por decilitro en el plasma, no se olviden de eso, ¿ya? Es el que más abunda. Fosfolípidos, 160, es el segundo componente de estas lipoproteínas. Triglicéridos 160 y proteínas 200, ¿de acuerdo? Esa es la componente de las lipoproteínas. Si nos vamos a porcentaje, la mayor cantidad de grasa la tiene el colesterol. Tipos de lipoproteínas. Ahí tienen los 4 tipos de lipoproteínas, ¿no? Tenemos VLDL, han escuchado esas proteínas, son lipoproteína de muy baja densidad, no está en inglés, very low density, ¿no? Es la traducción en inglés, ¿no? Muy baja densidad. Tiene elevados triglicéridos, concentración moderada del colesterol y fosfolípidos. O sea, estas LDL tienen bastante grasa, de muy baja densidad. Lipoproteínas de densidad intermedias, las IDL, son otro tipo de lipoproteínas. Se han eliminado gran parte de los triglicéridos y aumenta el colesterol y los fosfolípidos. Las LDL. Lipoproteínas de baja densidad. Se han eliminado casi todos los triglicéridos y hay concentración alta de colesterol y moderadas de fosfolípidos, ¿no? O sea que hay una eliminación de triglicéridos. Se eliminan los triglicéridos en la proteína, el colesterol, ¿no? HDL.
son las de alta densidad, 50% de proteínas y cantidades muy pequeñas de colesterol y fosfolípidos. Esas tres primeras proteínas están en las LDL, son las han catalogado en la fisiología, en la bioquímica, ¿no? Son las lipoproteínas malas, porque tienen bastante grasa. Llevan la grasa del hígado, llevan la grasa que la trae desde el intestino, como hemos visto, toda esa grasa del hígado las llevan estas lipoproteínas a los tejidos, y ahí se almacena la grasa. Produce plaquetas, producemos esteatosis hepática, se acumula de grasa en el tejido adiposo. Y la HDL se le ha catalogado como la lipoproteína buena, que se llama la lipoproteína buena. ¿Y por qué se le ha catalogado así? Porque las otras llevan penagrasa, ¿no? Del hígado de los tejidos se almacenan, ¿no? Los tejidos esta almacena saca la grasa del tejido adiposo, la lleva al hígado para que forme bilis, se degrade el bilis, se expulse de forma de bilis, ¿no? Por eso se le llama la lipoproteína buena. Pero la concentración es todo eso, ¿no? Estas primeras son las que llevan la grasa a los tejidos y la otra es la que la saca de los tejidos para que se degrade, ¿no? Por eso se le llama la lipoproteína buena. Aquí tenemos las LDL, se forman en el hígado, ¿no? Y el epitelio intestinal se utilizan pequeñas cantidades de LDL. Sus funciones transportan los lípidos en la sangre. Las LDL van principalmente al tejido adiposo, y se llevan la sangre del hígado y llevan al tejido adiposo. Las demás lipoproteínas transportan fosfolípidos y colesterol del hígado a los tejidos, ¿no? Lo llevan. Y acá las LDL son las que llevan principalmente triglicéridos. Las LDL llevan colesterol. Esos dos llevan la grasa de los tejidos, ¿no? Y las HDL se sacan. Y eso se resume todo el metabolismo. La función de las HDL, LDL, que se convierte en LDL, pero la función es esa, se resume todo. Esas tres sacan la sangre, la grasa del hígado, la llevan a los tejidos, y la HDL la sacan de los tejidos, la regresan al hígado para que se expulsa la degradada, ¿no? Depósito de grasa, tejido adiposo, lo que les dije. Se llama también tejido graso o grasa corporal. ¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo? Es la grasa, ¿no? Es la acumulación de colesterol, triglicéridos, ¿no? Almacenar los triglicéridos, o sea, lo que lleva las de baja densidad, las de muy baja densidad, toda esa grasa se almacena con los triglicéridos, se almacena con el tejido adiposo, ¿no? Los triglicéridos se almacenan con el tejido adiposo. Y se va tratando también, porque es un buen aislante, ¿no? Es un buen aislante, ¿no? La secreción de hormonas, leptina y adiponectina, que afectan mucho las funciones del organismo como el apetito y el gasto digestivo. O sea, se secretan todas esas dos hormonitas, ¿para qué? Afectan, ¿no? Lo que es el apetito y el gasto. ¿No? O sea, estas hacen que aumente el apetito. ¿No? Las personas a veces tienen ¿no? Que almacena triglicéridos, almacena bastante triglicéridos, 85-95% del volumen celular, los triglicéridos están en forma. Eso es un triglicéridos, eso es un requisito, ¿no? Las lipasas son enzimas, les dije que con las lipoproteínas las raspadas, ¿no? Todas las grasa. Permiten el intercambio de grasa entre el tejido adiposo y la sangre. Permiten el intercambio entre el tejido adiposo y la sangre mediante con las lipasas tisulares que atraviesan el depósito celular de los triglicéridos, clomitrones y lipoproteínas. Otras se encargan de generar los ácidos grasos. Es decir, no raspan los triglicéridos, los ácidos grasos a la sangre, ¿no? Los triglicéridos conmueven cada 2 o 3 semanas. Entonces, hay que el tejido adiposo es almacena triglicéridos y aislante térmico, ¿no? Y los depósitos son las lipasas. Lípidos hepáticos. Hemos visto el tejido adiposo, o sea, acá juega lo que es hígado, tejido adiposo, ¿ya? Hígado, tejido adiposo más que todo. Funciones del hígado en el metabolismo de lípidos. Los kilomicrones, ustedes ya hemos visto hace un rato que les dije que los kilomicrones llevaban la sangre del tejido al hígado.
y del hígado iba la grasa a los tejidos por LDL, 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 ¿no? Esa es la secuencia, ¿de acuerdo? Funciones del hígado y del metabolismo lipídico. Descompone los ácidos grasos en componentes más pequeños, los descompone los componentes, ya los ácidos grasos en componentes más pequeños. Sintetiza triglicéridos a partir de hidratos de carbono y en menor grado de proteínas. Acá se adapta, ¿no? Las funciones de gluconeogenesis y todo lo que hemos hablado. También sintetiza triglicéridos, ¿no? A partir de hidratos de carbono y también de proteínas, ¿no? Muy parecido a la gluconeogenesis, ¿no? Pero no es la gluconeogenesis, ¿no? Sintetizar otros lípidos a partir de ácidos grasos, en especial colesterol y fosfolípidos. Tienen una función de síntesis, ¿no? Por eso se le llama el gran laboratorio del cuerpo humano. ¿De acuerdo? El hígado almacena grandes cantidades de triglicéridos y ayuno. Tiene almacenar en ayuno, en diabetes mellitus. Cualquier otro estado donde se usan las grasas en vez de carbohidratos. Entonces esa es su función, de síntesis y de almacenamiento. Están viendo, ¿no? Uso energético de los triglicéridos, formación de ATP. O sea, a partir de los triglicéridos también se forma ATP. En la clase anterior, que aparece la glucosa, se formaba ATP también a partir de los triglicéridos se forma ATP. Muchos de los hidratos de carbono comidos en cada comida se convierten en triglicéridos. Después se almacenan y por último se utilizan en forma de ácidos grasos liberados de los triglicéridos para formar energía. ¿De acuerdo? Los hidratos de carbono se convierten en triglicéridos, se almacenan en glucógeno. Cuando hay otro glucógeno, se almacenan en grasas. Cuando se necesita energía, el cuerpo usa los ácidos grasos de los triglicéridos para formar energía. Uso energético de los triglicéridos, formación de ATP, también forman el ATP, ¿no? Hidrólisis de los triglicéridos. Los triglicéridos se descomponen en ácidos grasos y glicerol. En esas dos cosas se descomponen los triglicéridos. Glicéridos, porque el ácido graso del triglicérido que se expresa en los grasos son unidos al glicerol. Entonces los componentes lo mismo, un ácido graso y glicerol, se lo voy a hidrolizar, ¿no es cierto? Son transportados a la sangre, ¿de acuerdo? Se oxidan para dar la energía, se transportan por medio de la carnitina hacia las mitocondrias, donde se descomponen y se oxidan. Entonces, todo eso está secuencia, ¿no? Cómo viajan los triglicéridos, se descomponen en sustancias simples, se oxidan en la mitocondria y producen energía. Producen la descomposición de ácidos grasos en la acetilcoenzima, la beta oxidación de ácidos grasos. Ustedes ya han visto esto. Pues aquí de una manera sumaria, ¿no? Ustedes ya han visto esto en profundidad de química. Los moléculas de ácidos grasos se descomponen en las mitocondrias. Ya vemos que el triglicérido se descomponía en ácidos grasos y glicerol y se iba a mitocondria. Se producía, ¿no? La grasa, la ATP. Mediante el examen de fragmentos de carbono en forma de acetilcoenzima. Este proceso se llama beta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? En fragmentos de carbono. Acá tiene todo el ciclo, ¿no? De la beta oxidación de los ácidos grasos. Hasta aquí la acetilcoenzima. La acetilcoenzima es el fat, neolitoxima, beta-coenzima, la acetilcoenzima. Eso siempre en el ácido cítrico, ¿no? Ciclo de Krebs también entra, ¿no? La acetilcoenzima. Oxidación de la acetilcoenzima. Ya vimos que tienen que entrar la acetilcoenzima y también entra en el ciclo de Krebs, ¿no? Cuando entran los carbonos de la glucosa, que se descomponen en lugar acetilcoenzima y para el ciclo de Krebs iguales. Por beta oxidación se descomponen los ácidos grasos, acetilcoenzima y también entra en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Las moléculas acetilcoenzima entran inmediatamente. O sea, esto también, para que dé energía, necesita el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no solo sirve para la glucosa, sino para los lípidos. ¿De acuerdo? Combinándose primero con el ácido glicérico, con forma de ácido cítrico, que después se degrada en el dióxido de carbono, ya tenemos hidrógeno, después el sistema oxidativo, con el efecto mitocondrias, oxidan el hidrógeno. Ese es el ciclo de Krebs, ¿no? Sale el hidrógeno, sale agua, sale CO2, sale ATP, hemos visto eso, ¿no? En la glucosa. La reacción lenta de cada molécula se aproxima al ciclo de ácido cítrico es así. Ahí lo tiene. Este diagnóstico del ácido cítrico. ¿De acuerdo? Entonces, acá desprendemos, ¿no? Para que el azúcar entre el ácido cítrico, que puede ser glucólisis por
la piruvato acético encima. Para que los líquidos entren en el ácido cítrico tiene que haber beta-oxidación, ¿no? Para que se forme por encima y entre también el ciclo de Krebs, ¿no? Resumiendo así de una manera muy general. Una oxidación de ácidos grasos genera grandes cantidades de ATP. Por cada molécula de ácido estiárico se descomponen en 9 moléculas de acetilcolina, que están dentro de 2 átomos de hidrógeno, generan 72 átomos de hidrógeno, se generan 104 átomos de hidrógeno, que es con el electrones, ¿no? Y aquí fabricatorias aprovechan 63 a 1 por cada 34, láctea aprovecha 70, 61.5 de cada 70 a 105, ¿no? 146 ATP se consumen 2 ATP en la combinación de este tipo de con una molécula de ácido. 148 ATP de 9 ATP del ciclo de Krebs. Total, 139 ATP. Por nosotros sacábamos 38 ATP por ciclo de Krebs. Acá se saca 139 ATP. ¿De acuerdo? Formación de ácidos acetoacéticos en el hígado y transporte. En el hígado sucede descomposición de ácidos grasos. Ya vimos eso. Función del hígado era almacenamiento, síntesis, también descomposición, ¿no? En ácidos grasos. Las cadenas de ácidos grasos se desdoblan en moléculas del cestículo encimal. Se condensan con sus moléculas en otro de ácido acetoacético que las abre y transporta todo otras acciones obteniendo el destino teniendo lugar los siguientes procesos, ¿no? Otro ácido acético se convierte también en ácido beta, hidroxibutírico y cantidades muy pequeñas de acetona de los cuerpos en las siguientes reacciones. La cetosis del ayuno, diabetes y otras enfermedades. Cuando hay ayuno prolongado, o cuando hay diabetes, como ya decimos, la glucosa no puede ser empleada por las células, porque no hay insulina, o sea, la insulina, la diabetes, por resistencia, ¿no? La insulina tipo 2, por tipo de receptor, que es tipo 1, la insulina tipo 2, por los receptores, ¿no? O sea, la insulina ya no es con los receptores del cuerpo, no capta la insulina. Entonces, cuando hay una diabetes descompensada, que es muy frecuente, se produce un cuadro clínico que se llama citoacidosis diabética. ¿De acuerdo? Como no se puede controlar la glucosa, el cuerpo empieza a usar las beta-oxidación. Pero no es una beta-oxidación descontrolada, ¿no? Una beta-oxidación descontrolada. Y esta beta-oxidación se genera en cuerpos cetónicos. Por eso se llama citoacidosis diabética. Estos cuerpos cetónicos son peligrosos, ¿no? Porque descomponen con mucha acidez. Por eso es citoacidosis diabética. Significa la sangre. Tiene que actuar rápido, también una citoacidosis diabética, porque se mueve el paciente, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos que se producen son ácido acético, ácido beta hidroxibutírico y la acetona. Y esos beta y estos ácidos, estos ácidos que se descomponen producen la cetosis, ¿no? La cetoacidosis diabética, en ayunos prolongados, ¿de acuerdo? La cetosis se parece que en el ayuno, en la diabetes mellitus, a veces cuando la dieta se compone de grasa. En el ayuno no se metaboliza ningún hidrato de carbono, no hay hidratos de carbono, entonces tiene que usar el cuerpo beta-oxidación, que produce esos cuerpos cetónicos, ¿cierto? Y producen acidez, ¿no? Inyecta ricas en grasa, y con hidratos de carbono, en la diabetes, no se dispone de insulina para el transporte de glucosa, que es lo que decimos, ¿cierto? No se utilizan hidratos de carbono para producir energía, esta se ha de provenir del metabolismo de las grasas, ¿no? Pero se suministran grandes cantidades de ácidos grasos ácidos en los tejidos periféricos para producir energía. Células hepáticas donde los ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos. O bien producen energía, la beta-oxidación, o bien produce cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Los cuerpos cetónicos, bueno, al hígado, al resto de las células, oxidan una cantidad limitada de cuerpos cetónicos, ¿no? La principal razón es oxalacetato más acetilsalicina se unen para su procesamiento en el ciclo del ácido cítrico. Por lo tanto, la cadencia de oxalacetato deriva de los hidratos de carbono limitan la entrada acetilcoenzima al mismo tiempo que el hígado viene de enormes cantidades de ácido acético y otros cuerpos cetónicos causando acidosis extrema, lo que les dice, se produce una estado de acidosis en el cuerpo.
a las personas a una dieta rica en grasa. Si se pasa lentamente de una dieta basada en hidratos de carbono a otra casi completamente en grasa, el organismo se va acostumbrando a mucho más ácido cetostético que el habitual linoso suele aparecer cetosis. Entonces, una cuestión así progresiva, adaptativa, no se suele aparecer cetosis, pues es una cuestión brusca, ¿no? Con ayunos, en cetocidosis diabética, ¿no? Ahí se aparece, no la cetocidosis. Síntesis de triglicéridos a partir de los hidratos de carbono. Que se usan los hidratos de carbono, como yo les dije, si no se almacenan en glucógeno, se almacenan en grasa, pues se tienen que almacenar en triglicéridos, ¿no? Cuando el organismo ingresa una cantidad de hidratos de carbono mayor a la que puede consumir de inmediato para obtener energía o para almacenarla como glucógeno, el exceso se transforma en triglicéridos, ¿no? Y se depositan en el tejido adiposo. La síntesis de triglicérido ocurre en el hígado, también en el tejido adiposo, en cantidades mínimas. Estos triglicéridos se transportan en las VLDL, lo que les dije, ¿no? Al tejido adiposo, donde se almacenan, ¿no? Estamos repitiendo lo que dijimos hace un rato, ¿de acuerdo? Conversión de acetilcoenzima A en ácidos grasos. El primer paso para la síntesis de triglicéridos es la conversión de los hidratos de carbono en acetilcoenzima A. Ahí lo tienen, ¿no? Triglicéridos, manolil, acetilcoenzima A. Manolilcoenzima A con NAT actúan como intermediario de la polimerización. Combinación de los ácidos grasos con el alfa-glicerofosfato para formar triglicéridos. Cuando las cadenas de ácidos largos, ácidos grasos sintetizadas han crecido hasta 14 y 18 carbonos, o sea, carbonos de cadena larga, se puede decir así. Se unen al glicerol para formar los triglicéridos, ¿ya? Entonces se unen para formar los triglicéridos. Se unen esos ácidos grasos al glicerol y forman triglicéridos. Las enzimas convertidoras son muy específicas para los ácidos grasos, con cadena de 14 carbonos a mayores. Este factor controla la cantidad física de los triglicéridos almacenados en el organismo. La glicerina del triglicérido proviene del alfa-glicerofosfato, otro producto derivado de la glucólisis. Entonces la glicerina, que se une a los tres ácidos grasos para formar los triglicéridos, proviene del alfa-glicerofosfato. Es el precursor de la glicerina, para decirlo así, el alfa-glicerofosfato, y ese alfa-glicerofosfato proviene de la glucólisis. Eso es un producto de la glucólisis para que se formen triglicéridos, ¿no? Los ácidos grasos ya saben de dónde vienen. El glicerol también, que es la unión de los ácidos grasos con el glicerol, forman triglicéridos, y el precursor del glicerol, donde se pegan los ácidos grasos, es la alfa-glicerofosfato, ¿ya? Que proviene del derivado de la glucólisis, para que lo entiendan así. Eficiencia de la conversión de los hidratos de carbono en grasa. ¿Qué tan eficiente, no? Convertir ácidos grasos, hidratos de carbono en grasa. Durante la síntesis de triglicéridos, solo un 15% aproximadamente de la energía originada de la glucosa se convierte en forma de calor. El 85% restante se transfiere a los triglicéridos almacenados. Importancia de la síntesis y del almacenamiento de la grasa. ¿Qué tan importante no es sintetizar y almacenar grasa? La síntesis de grasa a partir de los hidratos de carbono es importante. ¿Por qué es importante, no? Esa glucosa que no se utiliza o que ya las reservas de glucógeno llegaron al tope, entonces tengo que usar otra manera de almacenar, ¿no? Que son los triglicéridos. Las células tienen muy poca capacidad para depositar los hidratos de carbono en forma de glucógeno. Ese depósito de glucógeno, o sea, los carbohidratos, tienen esa virtud de almacenarse en glucógeno, pero no es muy eficiente, ¿ya? En cambio, se puede depositar muchos kilogramos de grasa. En cambio, la grasa sí, bueno, eso sí se deposita, aumenta. Incluso no tiene límite, ¿no? Por eso las personas son obesas, ¿no? ¿Por qué? Porque almacenar glucógeno, claro que almacena glucógeno, pero no es muy eficiente ese almacenamiento de glucógeno. En cambio, el almacenarlo en grasa es más eficiente, ¿de acuerdo? Por eso las personas tienden a engordar, ¿no? Cuando comen mucho, ¿de acuerdo? Y más que todo carbohidratos. La síntesis de grasa almacena más energía del exceso de hidrato de carbono y la utiliza en otro momento. O sea, almacena más energía, es otra virtud de la grasa. Se almacena más y almacena más energía. Cada gramo de grasa contiene casi 2,5 veces más calorías que un gramo de glucógeno. Almacena más energía, ¿no? Se almacena más grasa. Esa es la importancia, ¿no? ¿Por qué el almacenamiento de grasa?
Pero el problema luego de consumir esa grasa es el problema, ¿no? Si falta insulina, no se sintetizan grasas a partir de los hidratos de carbono. O sea, la insulina es necesarísima, no solo para meterla a la célula, también es importante para la síntesis de grasas, ¿no? Si no hay insulina, la glucosa no entra en las células adiposas hepáticas, ya les he dicho. Se extrae muy poco acetilcoenzima inacto para la síntesis de grasas a partir de la glucosa, ¿no es cierto? Ya había visto el NAT venía de la pentosa fosfato, ¿no? Del ciclo de la pentosa fosfato, que era necesario para la síntesis de grasa, ¿no? Lo vimos en la anterior clase. La ausencia de glucosa en las células adiposas reduce la disponibilidad de alfa-glicerofosfato. Ya vimos que el precursor de glicerol. Entonces, si no hay glucosa, no hay glucólisis, no hay el precursor del glicerol, no hay formación de triglicéridos. Eso es muy simple, ¿no? Dificultar la síntesis de triglicéridos. Si no hay glucosa que no va a haber glucólisis, no va a haber precursor, ¿no? Porque de la glucólisis sale el precursor, no se van a formar triglicéridos. ¿De acuerdo? Síntesis de triglicéridos a partir de las proteínas. O sea, se sintetizan a partir de carbohidratos, también se sintetizan a partir de proteínas los triglicéridos. Muchos aminoácidos nos pueden convertir en acetilcoenzima. Luego se transforman en triglicéridos. O sea, los aminoácidos se transforman en triglicéridos. Por eso, cuando una persona ingiere más proteínas de las que puede consumir, gran parte del exceso se deposita en forma de grasa. ¿De acuerdo? Muchos dicen que esas dietas ricas en proteínas no son dietéticas, ¿no? Porque nuestro no consumo carbohidratos. Sí, en cierta parte tienen razón, ¿no? Porque cuando no es mucha también, ya se empieza a acumular también en forma de grasa. ¿De acuerdo? Revelación de la liberación de energía a partir de los triglicéridos. Los hidratos de carbono se prefieren a las grasas como sustrato energético cuando se dispone en el exceso. Exceso de carbohidratos se utilizan los triglicéridos, producción de energía. Grasas y adipocitos están presentes en triglicéridos, almacenados ácidos grasos libres, constante de equilibrio. El exceso de alfa-glicerofosfato son de ácidos grasos libres en desequilibrio, ¿no? O sea, cuando hay problema de nutrición crónica, ¿no? El cuerpo primero lo que agarra es carbohidratos, ¿no es cierto? Se acaban los carbohidratos, agarra grasa, ¿de acuerdo? Se acabó la grasa para generar energía, agarra proteínas, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la secuencia, ¿no? Y todo eso se convierte en glucosa para formar energía. Por ejemplo, estos los gramos de trigo son pelo, hueso, ¿no es cierto? Porque se consumió su glucosa, se consumió su grasa, que al final consumieron proteínas. ¿De acuerdo? Vamos a ver todas las crónicas, ¿no? Los ayunos prolongados. Cuando hay exceso de hidratos de carbono, los ácidos grasos se sintetizan con más rapidez que la que se degrada. Cuando hay mucho hidrato de carbono, se empieza a almacenar más rápido. ¿No? Gran cantidad de acetilcoenzima y baja concentración de ácidos grasos producen la conversión de acetilcoenzima en ácidos grasos. El exceso de hidratos de carbono aumenta las grasas depositadas. Hidratos de carbono son utilizados para energía en los cuerpos en más existe mismo. Esta repite lo mismo, ¿no? El carbohidrato que no se usa se almacena en grasa, no se almacena en grasa. Eso tiene lo mismo. La utilización energética de grasa acelera cuando faltan hidratos de carbono. Cuando no se dispone de hidratos de carbono, se movilizan las grasas y adipocitos para obtener energía. Lo que les dije, se consumió hidratos de carbono. Entonces el cuerpo agarra grasas para generar energía. Cambios hormonales movilizan los ácidos grasos. Para que movilicen ácidos grasos, tiene que haber hormonas, ¿eh? Hay hormonas que ayudan a eso, a utilizar los ácidos grasos. El descenso de insulina reduce la glucosa en los tejidos y la grasa almacenada. Regulación hormonal y la utilización de la grasa. 7 hormonas de las glándulas endocrinas efecto en utilización de las grasas. Se utilizan grasas. Ejercicio intenso, liberación de adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y noradrenalina, catecolaminas movilizan grasas, ¿sí? Debido a la estimulación simpática. Estas hormonas activan la lipasa de los triglicéridos, hormona sensible y provoca descomposición de triglicéridos. Ya les dije que la lipasa era la que componía los triglicéridos, ¿no? Estrés, cuando induce la liberación de corticotropina, segregando más glucocorticoides que activan la lipasa de triglicéridos hormonales.
catecolaminas corticoides, son los que hacen que se movilicen los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Hormona de crecimiento activa la lipasa de triglicéridos monosensibles, hormonas tiroideas. Induce movilización de grasas, aumento del metabolismo energético de todas las células. Entonces, estas hormonas de crecimiento son las que movilizan grasas, las que activan las lipasas para que degraden ácidos grasos y es por eso que las personas que bajan de peso, muchas veces el endocrino ¿por qué? Porque estamos viendo que moviliza grasas, ¿no? Que los depósitos de grasas para que sean productivos en energía, ¿de acuerdo? Porque también cuidado a los alimentos, ¿sabes? Para el crecimiento también el estrés, corticoides, las catecolaminas de blanca, ¿no? Necesita bastante energía el cuerpo para escapar de esta situación de alerta. ¿De dónde va a sacarte energía? Pues de las grasas. Obesidad, un depósito excesivo de grasas. Ahora vamos a ver lo que es. Vamos a ver esas hormonas, es necesario para la utilización de grasas. Obesidad con ingesta de cantidades mayores de alimentos que nuestro organismo puede consumir. O sea, cuando no hay cantidades mayores de alimentos, cuando no comen más, cuando el cuerpo no lo necesita. Muchas veces por cuestiones psiquiátricas, ¿no? Y lo come por demás, el cuerpo no necesita esa energía, se almacena con grasa, ¿no? Que provoca la obesidad. Entonces, las grasas, hidratos de carbono y proteínas se depositan en forma de grasa tras su consumo energético posterior. O sea, todo, grasas, proteínas también se forman grasas, ¿no? Fosfolípidos, principales fosfolípidos, son los fosfolípidos, ¿no? Los triglicéridos, pero destacamos de lo que es el triglicéridos, almacenamiento, sus hormonas que la vía beta oxidación de ácidos grasos, los cetonitos, cetoacidosis, ya hemos visto todo lo que es triglicéridos, ¿no? Los 13 ácidos grasos, unidos entre cerosos, precursores, todo, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de esto. Los principales fosfolípidos contienen unas moléculas de ácido graso. Uno de todos es fosfórico y una base nitrogenada. Por eso es fosfolípido, ¿no? Porque tiene ácido fosfórico. Bueno, por eso se llama fosfolípido. Una base nitrogenada. Son liposolubles, se transforman en lipoproteínas, se transportan en lipoproteínas, se utilizan por todo el organismo. Las membranas celulares y las membranas citosídeas. Ya saben que los fosfolípidos son los lípidos más predominantes en la membrana celular, ¿no es cierto? Están formados, hemos visto, por ácido fosfórico, este ácido fosfórico, ¿no? Están viendo el fósforo, un radical de ácido fosfórico, uno o más moléculas de ácidos grasos, hay tantas moléculas de ácidos grasos y una base nitrogenada, que la tiene la base nitrogenada. Los fósforos, base nitrogenada, ácidos grasos, forman los fosfolípidos, ¿ya? Ese es el componente de los fosfolípidos, y ya hemos visto que es muy importante para las membranas, forman la bicapa lipídica, ¿no? De las membranas. Formación de los fosfolípidos. Los fosfolípidos se sintetizan en casi todas las células del organismo. El 90% se fabrica en el hígado. Se requiere de algunos compuestos para su síntesis, colina para la síntesis de lecitina, inositol para la formación de cefalinas. Entonces se necesitan esos componentes para formar fosfolípidos, ¿de acuerdo? Uso específico de los fosfolípidos. Funciones: constituyen de lipoproteínas en sangre para el transporte de colesterol y otros lípidos. Tromboplastina inicia la coagulación compuesta por una cefalinas. Aislante T eléctrico para la vaina de mielina, esfingomielina. Donan radicales para reacciones químicas en tejidos, síntesis de elementos estructurales celulares en las membranas. Entonces ahí están viendo todas las funciones que tienen los fosfolípidos. Forman parte de las lipoproteínas, forman parte de esa proteína, ¿no? La tromboplastina, que es el que inicia la coagulación. Hematologías, aislante T, las vainas de mielina, eléctrica, perdón, ¿no? Las vainas de mielina, las órganos de mielina, esa grasita que envuelve las neuronas, al cuerpo, ¿no? Está formado por fosfolípidos, en especial el esfingomilina, ¿cierto? Uno de los radicales para las reacciones químicas en tejidos, o sea, nafta, esas cosas, ¿no? Síntesis de elementos estructurales
membranas celulares, ¿no? Lo que ya decimos. Esas son las funciones son lípidos. O sea, no solamente se recuerda las membranas, eso tiene todas esas funciones más, muchas más. Estas son las más importantes, ¿no? Que tenemos acá. Colesterol. Ahí son las otras, ¿no? Ya jóvenes, entonces hasta acá nomás.